Les invito a tomar sus Biblias, jóvenes, y buscar Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. El día 24 de mayo del año 2011, en la ciudad de Nueva York, murió una señora de 104 años de edad que se llamaba Huguette Clark. Huguette Clark. Ella era dueña de unas empresas mineras valoradas en más de 300 millones de dólares. Un año y medio después, en diciembre del 2013, unos niños estaban jugando bajo un puente en el estado de Wyoming cuando se encontraron con el cuerpo congelado de un pobre indigente, de un mendigo que había muerto por el frío. Cuando empezaron a hacer la investigación correspondiente, encontraron que el mendigo que había muerto era Timothy Gray, ese era su nombre, y curiosamente era sobrino de Huguette Clark. Y el testamento de Huguette Clark le había otorgado 19 millones de dólares a Timothy Gray. Y entonces queda la pregunta: ¿por qué este hombre, si era millonario, estaba viviendo como un mendigo? Estaba viviendo en la suciedad, con el hambre, al grado de morir congelado de frío, expuesto a los elementos. ¿Por qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, lo que sucedió es que Timothy Gray se había alejado de su familia muchos años antes, y entonces habían perdido contacto con él, al grado que cuando le buscaron para decirle que él ahora era millonario, nunca le encontraron. Y entonces Timothy Gray, aunque era millonario, murió como un mendigo, por no saber que él era realmente millonario. Y esta situación de este pobre mendigo refleja lo que sucede en la vida de muchos de nosotros en nuestra vida cristiana. Muchos de nosotros no conocemos las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado. Y entonces nosotros, a pesar de poseer todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, somos mendigos, aunque millonarios. ¿Eres un mendigo millonario? Tu ignorancia espiritual está impidiendo que tú disfrutes de todas las bendiciones espirituales que Dios te ha otorgado. Porque Dios nos ha otorgado toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Lo vemos en en Efesios. Timoteo era el muerto, ¿verdad? No, el pasaje de hoy es Efesios. Efesios, mira lo que nos dice, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual en Cristo. Eso es lo que tenemos nosotros. Y luego en los siguientes versículos el apóstol Pablo explica cuáles son nuestras bendiciones. Nos dice que hemos sido escogidos en el versículo 4. Hemos sido predestinados y adoptados, versículo 5. Hemos sido hechos aceptos en el amado, en el versículo 6. Nos dice que hemos sido redimidos, versículo 7. Nos dice que tenemos abundante sabiduría e inteligencia espiritual, en el versículo 8. Nos dice que tenemos conocimiento del misterio de su voluntad, versículo 9. Nos dice que tenemos herencia, versículo 11. Nos dice en el versículo 13 que tenemos el sello de su espíritu. Y en el versículo 14 reitera lo que ya dijo 2 veces antes, que somos nosotros todos para alabanza de su gloria. Todo eso lo tenemos nosotros en Cristo Jesús. Y los efesios habían experimentado algo de esa bendición. El apóstol Pablo empieza a orar en el versículo 15 y estamos en una serie de capillas sobre la oración, aprendiendo de las oraciones bíblicas para que puedan instruirnos a nosotros en nuestras oraciones. Y mira lo que dice el apóstol Pablo, versículo 15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, entonces tienen fe y tienen amor
Versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pero ahora noten la petición que el apóstol Pablo tiene para ellos. Ellos han tenido fe. Ellos han experimentado el amor y la gracia de Dios en sus vidas. Pero el apóstol Pablo quiere algo más para ellos. Y lo que él pide para ellos, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Lo que el apóstol Pablo pide es que ellos puedan conocer las bendiciones que Dios les ha dado. Que Dios les dé un espíritu de sabiduría. Y probablemente cuando menciona espíritu de sabiduría, no está hablando del espíritu del hombre, sino que está hablando del espíritu de Dios. Que el espíritu de sabiduría, o sea, el Espíritu Santo les dé revelación. Y aquí no estamos hablando necesariamente de revelación nueva, sino más que sea desplegado delante de sus ojos el conocimiento de Él, de Cristo. Continúa hablando de esto, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere? Quiere que no sean mendigos millonarios en su vida espiritual. Que ellos no sean como Timothy Gray, que tenía todas estas riquezas, pero no podía vivir con los beneficios de esas riquezas. Y entonces lo que el apóstol Pablo le está diciendo el día de hoy a los hermanos de Éfeso, y nos quiere decir también a nosotros, el Espíritu Santo, es que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual. Pero eso no es suficiente. Porque lo que necesitamos es comprender más acerca de esas bendiciones que Dios nos ha dado. Y entonces, como el apóstol Pablo, en nuestras oraciones, nosotros debemos de rogarle a Dios que nos dé ese espíritu de sabiduría. Joven, Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual. Y porque Él te ha dado toda bendición espiritual, tú debes rogarle que te dé espíritu de sabiduría para que comprendas esas bendiciones que Dios te ha dado, para que no vivas como un mendigo millonario. Te pregunto, en tu vida espiritual, ¿estás viviendo como un mendigo o como un millonario? Y no estamos hablando de millonario en físico, ¿verdad? No estamos diciendo que Dios te ha bendecido con toda bendición y entonces tú vas a vivir en San Pedro y tú vas a tener un Ferrari y todo te va a salir bien. No estamos hablando de esa clase de bendición. Nota lo que dice, es bendición ¿qué? Espiritual. Pero en tu vida espiritual, ¿tú estás más cerca de ser un mendigo o estás más cerca de ser un millonario? En tu experiencia, en tu propia vida espiritual. Y si tú tienes que analizar tu vida espiritual y decir, mira, la realidad es que yo no estoy viviendo con esa abundancia espiritual en mi vida. Entonces, tú debes rogarle a Dios que te dé un espíritu de sabiduría. Esto es lo que el apóstol Pablo pide, que Dios les dé este espíritu de sabiduría, que les dé revelación, que les dé conocimiento, que alumbre los ojos de su entendimiento, para que, nos dice el versículo 18, para que sepáis. Y entonces lo que nosotros queremos saber el día de hoy es, ¿qué es que nosotros podremos entender si tenemos el espíritu de sabiduría? ¿Qué es lo que tú necesitas entender? Que el Espíritu de Dios y que solamente el Espíritu de Dios te puede revelar para que tú no vivas como ese mendigo que era realmente millonario. ¿Qué es lo que tú puedes saber? Bueno, vamos a encontrar dos cosas que nosotros debemos de saber. Y debemos de rogarle que el espíritu de sabiduría nos ayude a entender todas las dimensiones de la obra de Cristo. Esa es la primera cosa que encontramos en este pasaje, que nos dé para entender todas las dimensiones de la obra de Cristo. Y lo empieza a explicar en los siguientes versículos.
Leamos otra vez el versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es, y aquí va el primer elemento de la primera dimensión de esas obras que Dios ha hecho en nuestra vida. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y entonces tenemos que entender la esperanza a la que Él nos ha llamado. Cuando pensamos en el mundo antiguo, podemos entender que las personas en el mundo antiguo no tenían esperanza. Sus vidas eran controladas por una serie de demonios, ellos creían. A veces creían en los signos zodiacos, entonces lo que les iba a pasar ese día no dependía de nada más que cómo se habían alineado las estrellas. Si recordamos cuando el apóstol Pablo llega a Éfeso y predica el Evangelio, las personas se convierten y entonces toman sus libros de magia y las queman. Y esos libros de magia que ellos queman son extremadamente valiosos, nos dice en Hechos capítulo 19. Era increíble la fortuna que ellos habían desparramado ese día ahí en esa hoguera. ¿Por qué? Porque Éfeso era famosa como ciudad por ser una ciudad que creía en los demonios y creía en los seres angelicales. Y había mucho ocultismo que se practicaba en ese tiempo. Y ellos creían entonces que sus vidas dependían de esos poderes espirituales que estaban más allá de su control. Y entonces podía ser que tu día iba a ir muy mal. ¿Sabes por qué? Porque un vecino tuyo había tomado una cabra y se lo había llevado ahí detrás de su casa y lo había sacrificado a uno de los demonios y había hecho una maldición, un encantamiento en tu contra, y entonces tu día iba a irte fatal por eso. Ellos temían lo que podía pasar cuando morían, de que vendrían esos espíritus demoníacos y llevarían el alma al Hades. Pero el cristiano, ¿qué tiene? El cristiano tiene esperanza. Una esperanza, ¿qué esperanza? Es la esperanza de la resurrección de Jesucristo. Y por la resurrección de Jesucristo, entonces nosotros también tenemos la esperanza de resurrección para nosotros. Tenemos la esperanza de la segunda venida de Jesucristo. Y que el destino del mundo no depende de los gobernadores de este siglo, ni depende de los gobernadores espirituales de este siglo. Depende del plan que Dios ha puesto en marcha en la persona de Jesucristo. Y que entonces nosotros podemos tener esta esperanza de que Dios va a reconciliar en Cristo todas las cosas, donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá muerte, donde ya no habrá enfermedad, donde ya no habrá soledad, donde todo será ese mundo perfecto que Dios originalmente diseñó y que va a mejorar más adelante. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Que no estamos controlados por maldiciones y hechizos. No estamos sujetos a una fuerza impersonal que gobierna nuestro destino, sino tenemos una esperanza que está controlada y dirigida por un Dios amoroso que nos ha escogido, que nos ha llamado a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa es la primera cosa que menciona aquí el apóstol Pablo. Y luego nos dice, no solamente para que sepáis la esperanza a la que Él os ha llamado, pero luego nos dice, ¿y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Ahora, esto a algunas personas les gusta más, ¿no? Riquezas. Excelente. Eso sí me interesa. Bueno, está hablando ahora de la herencia que nosotros tenemos porque somos santos. Y sabes, Dios siempre ha tenido una herencia o una heredad para su pueblo. La heredad que Él le dio a su hijo Adán. ¿Cómo se llamaba? El huerto de Edén, ¿verdad? Era el lugar que Él había preparado para su hijo. Y ahí ellos podían vivir en un paraíso. Y tristemente el hombre, por su rebeldía en contra de Dios, su pecado, es desechado de ese lugar y lo pierde. Más adelante Dios le da una herencia, una heredad al pueblo de Israel. Y es la tierra prometida.
Pero de nuevo encontramos que el hombre peca y pierde esa tierra prometida. Pero ahora nosotros tenemos una herencia que nos espera. Dios nos ha guardado una herencia y no es el huerto de Edén, no es la tierra prometida, sino la herencia que a nosotros nos espera es el cielo nuevo y la tierra nueva. Y es impresionante ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Nos dice el libro de Apocalipsis que las calles son de oro, ¿verdad? Que las puertas de la ciudad, de la Nueva Jerusalén, son gemas, son piedras preciosas tan grandes que sirven como las puertas de la ciudad. O sea, nos está pintando ese cuadro de riqueza, de abundancia total y absoluta. Pero ¿sabes cuál es la mayor riqueza de esa herencia, de esa heredad que nos espera? El punto más glorioso de esa nueva Jerusalén no es las calles de oro, ni las gemas que sirven como puertas, sino es que ahí está Dios morando con el hombre. Ahí está el Cordero que redimió nuestras almas. Y esa es nuestra verdadera herencia. El hecho que un día vamos a estar viviendo con Él, en su presencia, y disfrutando de la plenitud completa de todas sus bendiciones. A veces las personas, cuando tienen un familiar que es rico, están esperando para que muera, ¿verdad? Porque lo que ellos aman no es a su familiar, lo que ellos aman es el dinero de su familiar. Y a veces nosotros estamos mirando al futuro y estamos pensando en el cielo y estamos pensando en las nubes ahí con los angelitos que nos traen ahí en una charola de plata nuestras uvitas para que podamos estar comiendo y pensamos, ay, qué bonito va a ser eso. Pero jóvenes, eso no es lo bonito del futuro. De hecho, eso ni existe en el futuro que Dios ha planeado para nosotros. Lo que existe es que nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios y viviremos a su luz disfrutando plenamente de nuestra comunión con Él. Esa es la herencia que está reservada para nosotros por Dios. Y eso es increíble. Pero el apóstol Pablo no solamente nos habla de esa bendición, pero sigue hablando en el versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Ahora, es curioso porque es casi imposible traducir este versículo que el apóstol Pablo tiene aquí, porque un comentarista dice que Pablo aquí se acaba el acervo de palabras griegas que hablan de poder. O sea, es como si él hubiera agarrado el diccionario y en esa sección de sinónimos y antónimos hubiera puesto, poder, y hubiera copiado todas las palabras que son un sinónimo de poder y los hubiera incluido en este solo versículo. Recuerdo una vez el hermano Jonathan predicar de este pasaje hace ya muchos años y él lo que dijo es que aquí nos habla del super mega wow del poder de Dios. Así lo describió. Pero sí lo que nos describe es un super mega grande poder de Dios. O sea, que es imposible de describir. Y ese es el poder que Dios está usando para obrar en nuestras vidas. Ahora, piensa un momento en el contexto de los efesios. Vivían todas sus vidas en temor de los demonios y de los ángeles y de los dioses. ¿Y qué podía suceder con sus vidas? Y si alguien de sus vecinos podía hacer un encantamiento en su contra, y entonces se cargaban de amuletos y talismanes. Tú podías por todo el mundo antiguo encontrar unos rollos que llamaban los rollos de Éfeso. Y esos rollos de Éfeso eran famosos por ser amuletos poderosos que ayudaban a ahuyentar los espíritus malignos. Y entonces las personas iban a Éfeso a comprar esos amuletos.
Y en ese contexto el apóstol Pablo dice lo siguiente, dice que hay un poder que es un súper mega grande poder de Dios, que es mucho más grande que el poder de cualquier espíritu maligno que pudiera acecharte. Y entonces aquí encontramos las tres dimensiones de la obra de Cristo en nuestras vidas que el apóstol Pablo destaca para nosotros. Y yo te pregunto, joven, ¿cuánto cambiaría tu vida si tú entendieras realmente todas las dimensiones del amor y de la obra de Dios en tu vida en este momento? ¿Cambiaría algo en tu vida? ¿Qué tal esa ansiedad que tú sientes? Algunos de nosotros estamos carcomidos por la ansiedad. Puede ser ansiedad acerca del futuro. ¿Qué va a ser de mí? ¿Voy a graduar? ¿No voy a graduar? ¿Qué va a ser de mí después de graduar? ¿Voy a trabajar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Voy a ganar dinero? ¿No voy a ganar dinero? ¿Me voy a enfermar? ¿Me va a dar cáncer como quizás le dio a algún familiar? Y estamos a veces carcomidos por la ansiedad. A veces hay ansiedad que es un poquito diferente, no solo acerca del futuro, pero a veces hay ansiedad acerca de quién nos acepta y quién nos recibe y quién nos ama. En un contexto como una universidad, donde tenemos muchas amistades, a veces se forman grupitos. Y a veces hay ansiedad en nuestra vida. Es que no le caigo bien a tal persona no me acepta en su grupito, y entonces hay ansiedad en nosotros por eso. Pero, ¿qué cambiaría en tu vida si en vez de tener los ojos puestos en estas cosas terrenales que hay a nuestro alrededor, nosotros levantaríamos los ojos y por el espíritu de sabiduría que nos da comprensión, nosotros entendiésemos todas las dimensiones de la obra de Dios en nuestra vida? La esperanza que tenemos. Que tu esperanza no está en tu salud o en tu carrera o en el dinero que vas a ganar. Lo que puede llenar tu vida no son tus amistades o un noviazgo o algo así, sino la esperanza que tú tienes en tu vida es la esperanza de tu llamado en Cristo Jesús. Y eso es lo que te define tu identidad y da estabilidad a tu vida en un mundo que a veces sí es tortuoso, en un mundo que a veces sí es difícil. Pero tu esperanza no está en este mundo, tu esperanza está en el futuro. Y tú entiendes las riquezas de la herencia que Dios te ha dado a ti. Y tú estás esperando en esa herencia. Y quizás tú estás ansioso el día de hoy en cuanto a demonios y poderes espirituales en tu vida. Pero no tienes que estar ansioso por eso. Te pregunto, ¿cómo cambian las metas de tu vida? Si tú sabes que a ti te espera una herencia celestial que sobrepasa por mucho cualquier herencia que tú pudieras ganar aquí sobre la tierra. Ni Carlos Slim tiene calles de oro, ¿verdad? Y allá en el cielo las calles de oro ni son realmente de interés para nosotros porque hay cosas más grandes, más maravillosas. ¿Qué cambiaría en cuanto a tus metas? Sabes, algunos de nosotros estamos tan absortos en nuestras metas que tienen que ver con esta tierra, que nos estamos perdiendo esa herencia más rica, más valiosa, más preciosa. Estamos viviendo como ¿qué? Como mendigos. Cuando realmente somos millonarios y sabes, todos los millones del mundo no te hacen rico delante de Dios. Porque muchos han ganado todo el mundo y han perdido su alma. Y han sido finalmente mendigos. Pero jóvenes, nosotros somos millonarios delante de Dios.
tenemos todas esas bendiciones espirituales. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Pero necesitamos rogarle en nuestras oraciones que nos dé ese espíritu de sabiduría para comprender todas las dimensiones de la obra de Cristo en nosotros. Pero no solamente pide que podamos comprender todas esas dimensiones de su obra, pero es curioso porque este poder de Dios que empieza a describir en el versículo 19 es tan maravilloso, es tan grande, que en los siguientes versículos el apóstol Pablo empieza a desplegar todavía más facetas de ese poder. Y entonces la segunda cosa que nosotros podemos encontrar aquí, que el espíritu de sabiduría nos puede dar entendimiento para comprender, es que nosotros podamos entender toda la magnitud del poder de Dios en nuestras vidas. Que podamos entender toda la magnitud del poder de Dios en nuestra vida. O sea, Dios nos ha dado toda bendición espiritual. Y a través de su espíritu nosotros podemos comprender cuál es la magnitud del poder de Dios que está obrando en nuestra vida. Y veamos estos versículos. ¿Cómo es este poder? Versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dios demuestra la magnitud de su poder, primeramente resucitando a Cristo de los muertos. Ahora, quiero que un momento, ¿ok? Apaga tu mente cristiana. ¿Ok? Apaga tu mente cristiana. Porque es que estamos tan acostumbrados como cristianos a decir, Cristo resucitó de los muertos. ¿Ok? Que ya ni lo pensamos. ¿Ok? Entonces apaga tu mente como cristiano un segundito. Y piensa, ¿qué creerías tú si alguien te dice que un hombre murió y 3 días después vivió? ¿Qué dirías? Ayer tuve la oportunidad de compartir el Evangelio con un señor que está batallando bastante con el alcohol. Y yo le compartí el Evangelio y fue impresionante porque cuando yo le compartí el Evangelio, para mí era bastante evidente que nadie le había compartido el Evangelio quizás en toda su vida. Porque cuando yo le hablé de que Dios puede perdonar tus pecados, él se sorprendió. ¿Qué? ¿Perdón de pecado? De las cosas que yo he hecho. Esa fue su reacción. Pero en ese momento de compartir el Evangelio y hablarle no solamente de la muerte de Jesucristo, sino de la resurrección de Cristo, yo me estaba preguntando, ¿qué estará pensando este hombre inconverso? Que obviamente no tiene mucho trasfondo religioso. Si alguien me dice, es que alguien murió y 3 días después vivió, lo más probable es que yo voy a pensar, es que se equivocaron los médicos. ¿Verdad? Se equivocaron, no estaba realmente muerto, estaba nada más desfallecido y luego como que revivió. Y sabes, algunas personas dicen que eso es lo que pasó con Jesucristo. Pero la Biblia nos dice que Jesucristo murió. Ahora, piensa en una situación donde tú sabes de una situación donde alguien murió. Y tú sabes que murió. ¿Por qué? Porque tú lo viste. Y quizás fue un amigo tuyo que estaba trabajando en algún lugar y cayó desde cierta altura y se incrustó un poste que le traspasó el costado y llegó hasta su corazón y estuvo colgado sobre ese poste por más de 6 horas, desangrándose, hasta que lo encontraron. Y los que lo encontraron eran expertos en la materia. Y ellos dijeron, está muerto. Y luego lo llevaron y lo enterraron y estuvo 3 días enterrado. Y luego resucitó. Jóvenes, eso es exactamente lo que sucedió con Jesucristo. Y ese es el poder de Dios. Ese poder de Dios que está obrando, al cual nosotros tenemos acceso.
Si hay algo que el hombre no puede superar, es la muerte. Pero Dios superó la muerte. Dios superó la muerte. Esta es la magnitud del poder de Dios. Y no solamente superó la muerte, pero nos dice que Él sentó a Cristo en los lugares celestiales. Ahora, esta frase es muy interesante, porque sentarse significa que su obra ha acabado, pero también nos dice que se sentó a la diestra de Dios en los lugares celestiales, en la posición de autoridad y privilegio, a la mano de Dios, pero luego también nos dice que eso de lugares celestiales, para los paganos, a los que escribe Pablo, o de los efesios que habían sido paganos, ¿qué es lo que ellos creían? Ellos creían en Arcadia. ¿Qué es Arcadia? No estoy hablando de la plaza que está aquí cerquita, ¿verdad? No, Arcadia era un lugar, una esfera espiritual que estaba ubicado ¿dónde? Los que leen Percy Jackson dicen que estaba en Nueva York, ¿verdad? No estaba en Nueva York, ¿verdad? ¿Dónde estaba? En el Monte Olimpo. En el Monte Olimpo. Era el lugar donde estaban todos los dioses grecorromanos. Y ahí estaban ellos sentados en esa esfera espiritual. Es ahí donde Zeus tenía su trono. Pero Zeus no reina, porque ¿sabes quién está sentado en el trono? Es nuestro Dios. ¿Y sabes quién está sentado a su diestra? Nuestro Jesús. Él es el que reina. Y entonces este era un golpe directo a esas creencias mitológicas de los grecorromanos. Y no solamente nos dice eso, sino que nos dice que Él tiene autoridad universal. Versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Si tú crees en Zeus, tú crees que está ahí sentado sobre el monte Olimpo y que Él reina en la Arcadia. No. ¿Sabes quién reina sobre todas las cosas? Reina Jesús. Reina Jesús. Y luego también nos dice que lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Y es curioso, porque en Éfeso y en todo el mundo de encantamientos y de cosas espirituales así, si tú conoces el nombre de un espíritu, tú tienes poder sobre ese espíritu. Y aquí nos dice que sobre todo nombre que se nombra, hay un nombre. Y es el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús. Se ha encontrado un encantamiento judío, porque los judíos también habían sido envenenados con este tipo de pensamiento. Dice así el encantamiento judío: os conjuro, oh ángeles, por el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que obedezcan completamente mi autoridad y que me den favor y poder, victoria y fuerza ante todos, hombres, pequeños y grandes, ante gladiadores, soldados, civiles, mujeres, niñas, niños y todos. Rápidamente, por el poder de Sabaoth, la vestimenta de Eloé y el poder de Adonai. Ellos creían que por mencionar los nombres de Dios, ahora tenían poder sobre los ángeles. Y que ellos entonces podían hacer que los ángeles les dieran estas bendiciones que ellos estaban pidiendo. Hasta parecían predicadores del Evangelio de la Prosperidad, ¿no? O sea, nos suena bastante. Pero ¿sabes? Jesucristo es mucho más grande que un nombramiento que tú puedes usar para tu propio bien. ¿Te acuerdas de lo que pasó en Éfeso cuando Pablo estaba en Éfeso? ¿Te acuerdas que habían unos hijos de un sacerdote llamado Esceva que habían visto cómo Pablo echaba fuera a los demonios y ellos decían, nosotros necesitamos ese poder? ¿Y te acuerdas que ellos encontraron que el secreto era un nombre, el nombre de Jesús? Y entonces nos dice en Hechos 19:13 que algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Y qué hicieron los demonios?
Se burlaron de ellos. Dijeron, sí, a Jesús conocemos, y a Pablo también. Pero es que el nombre de Jesús no es un amuleto, no es un encantamiento que tú puedes decir para que todo te vaya bien. No, los demonios se echan encima de ellos y los hieren y los corren. Y dice el versículo 17, y esto fue notorio a todos a los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Qué curioso, ¿no? El nombre de Jesús no había funcionado para echar fuera a los demonios, pero el resultado de eso fue que el nombre de Jesús fue exaltado, porque Jesucristo no es un amuleto para tu vida. No es para que tú seas rico aquí. Jesucristo es demasiado grande, Jesucristo es demasiado majestuoso para que tú lo puedas manipular de esa forma. Jesucristo es aquel que se sienta sobre toda autoridad. Y es interesante porque ahí en el versículo 21 dice, sobre todo principado, literalmente muy por encima. Y esa es una frase interesante porque ¿sabe lo que creían los griegos? Que Arcadia estaba encima, y usaban exactamente esta misma frase, que estaba encima del monte Olimpo. Y cuando ellos describían dónde estaban los dioses, decían, él está, por usar aquí la frase como lo traduce en la Reina Valera, ahí está sobre monte Olimpo. Y Pablo dice, no. Puede ser, y claro que no, pero vamos a decir que encima del monte Olimpo está Zeus. ¿Sabes dónde está Jesús? Está muy por encima de todo principado y toda potestad. Y no hay nombre que se compara con el nombre de Jesús. Este es el poder, la magnitud del poder de Cristo en nuestra vida. Y nos dice aquí que ha puesto todo bajo sus pies. Y le ha puesto a Cristo como cabeza, como autoridad sobre todas las cosas y específicamente en la iglesia, que es su cuerpo. Y es la plenitud de todo aquel que llena todo en todo. Y no tenemos tiempo para desplegar eso, pero sí nos da a entender que la obra de Cristo no se completa sin la iglesia. Joven, si tú quieres disfrutar el poder de Dios, tú necesitas estar en la iglesia. Porque el poder de Dios se manifiesta precisamente en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces necesitamos estar en la iglesia. Pero hay una frase que para terminar yo quisiera regresar, porque nos brincamos esta pequeña frase en el versículo 19. Y dice lo siguiente. Y cuál, hablando de este poder, y cuál la supereminente grandeza de su poder, y aquí, esto es lo que me llama la atención, mira las siguientes 3 palabras. Ese poder, la grandeza de su poder, ¿y qué dice? Para con nosotros. Para con nosotros. ¿Te das cuenta que ese super mega grande poder de Dios está para con nosotros, obra en nosotros, está disponible a nosotros por el Espíritu de Dios? Y entonces tú no tienes que temer espíritus malignos como temían los de Éfeso. Tú no tienes que sentir ansiedad acerca de tu futuro. No está en manos de signos zodiacos, no está en manos de algún demonio o incluso de un ángel. No está en manos de algún tipo de encantamiento o hechizo. Está en manos del Dios supremo, poderoso, gobernador de todo el universo. Y ese poder infinito puede cambiar nuestra vida. Y te pregunto, ¿cuánto cambiaría tu vida si tú realmente entendieras la magnitud del poder de Dios en tu vida? Tú te enfrentas a situaciones que te desesperan, que hacen debilitar tu fe, que hacen temblar tus rodillas espirituales. Y es porque no entiendes el súper mega grande poder del Espíritu de Dios que opera en ti. Tú te enfrentas a tentaciones
que tú crees que nunca podrás vencer. Puede ser una relación con tus padres que se ha vuelto enfermiza porque tú eres un hijo rebelde y tú crees nunca se va a poder reparar esa relación. Yo nunca me podré someter a mis padres, pero hay un poder que sobrepasa todas tus limitaciones y ese poder es para con nosotros. Está en tu vida, joven. Está obrando en ti. Quizás tú estás luchando con una relación de noviazgo y tú piensas, yo nunca voy a poder dejar esa relación de noviazgo, que yo sé que está mal. Pero hay un súper mega grande poder de Dios que está operando en tu vida y que te puede ayudar a triunfar sobre esa tentación que hasta ahora tú no has podido derrotar. Hay este poder que está obrando en nuestra vida. Pero, ¿sabes? Tristemente muchos de nosotros somos como millonarios mendigos. No estamos beneficiándonos de ese poder. ¿Qué pensarías si tú llegas un día con tu amigo y su papá le acaba de regalar un carro del año? Llegas a su casa y caminan alrededor del carro y te muestra todo lo que trae el carro, ¿verdad? Mira la radio que trae dentro y el sistema de entretenimiento y te muestra las llantas y te abre el cofre y te muestra el motor y te habla de la potencia que hay, de cuántos caballos y esto y lo otro y tú estás, wow, ¿verdad? Súper mega wow, ¿verdad? Increíble. Y luego dices, oye, pues vamos a algún lugar, ¿no? Ya tienes carro, vamos. Sí, mira, vamos a ir al mall. Okay. Y abre la puerta y dice, oye, abre tu puerta. Oye, empieza a empujar. ¿Cómo? Sí, púchale. ¿Verdad? Como buen regio. Púchale. ¿Qué? Oye, pero ¿no está nuevo? Sí. ¿Y funciona? Sí. Entonces... No, es que yo quiero hacerlo así. Yo quiero mover el carro empujándolo. Pero si tiene ese motor y esa potencia y todos esos caballos, ¿por qué? Sería ridículo, ¿no? Y es igual de ridículo cuando nosotros no entendemos y no vivimos a la luz del poder de Dios en nuestra vida. Y muchos de nosotros andamos puchando un Ferrari. Muchos de nosotros andamos como mendigos, aunque somos millonarios. Y joven, cuando tú oras, ruégale a Dios que te dé espíritu de sabiduría, para que tú puedas entender todas las dimensiones de la obra de Dios en tu vida. Y que tú puedas entender la magnitud del poder de Dios en tu vida. Es increíble lo que nosotros tenemos a nuestra disposición. ¿Por qué entonces vivimos como mendigos si somos millonarios? Padre, te rogamos que el día de hoy tú pongas espíritu de sabiduría en nosotros. Que tú alumbres nuestro entendimiento para que nosotros veamos la pobreza de nuestra vida como es ahora y que entendamos la increíble riqueza que está a nuestra disposición. Ayúdanos, Padre, a vivir de acuerdo a lo que somos, a disfrutar de toda bendición espiritual en Cristo. Y Señor, ayúdanos a incorporar esto en nuestra vida de oración. Que te roguemos por eso todos los días. Que cuando oremos por otras personas, Señor, oremos que ellos también tengan espíritu de sabiduría. Y Señor, no nos dejes vivir como mendigos.
Ayúdanos a vivir a la luz de la plenitud de tus abundantes bendiciones en Cristo. En nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén.